Querida audiencia Quinique, bienvenidos hoy a la casa de Loncho Sánchez, Alonso Sánchez Baute. Él es un escritor que tiene formación de abogado, vallenato, filósofo de la vida, en fin, es una persona llena de anécdotas y de cuentos, especialista en vallenato, pero hoy vamos a hablar de un libro, el primer libro en Colombia que se va a regalar, Las formas del odio. Vamos a hablar del odio y del odio, de cómo nos estamos odiando últimamente. Alonso, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la bienvenida soy yo a su casa. No, bienvenidísima siempre, que no habías querido venir acá. No, pues aquí estamos, bueno. Hablando de uno de sus, ¿cuántos libros? ¿8? No, este es como el octavo, noveno más o menos de lo que publicamos. Este es un libro además muy interesante, primero que todo por el tamaño, ¿no? O sea, voy antes de hablar del contenido, al tamaño, que es un libro en formato de bolsillo. De bolsillo. Y además es muy pequeño, son solo 36 páginas. 36, lo hemos querido hacer de esta manera precisamente para eso, para que la persona lo pueda cargar fácilmente en las mujeres en el bolso, en la mochila, en el morral, en el bolsillo trasero del pantalón, en la chaqueta, y que lo pueda leer en cualquier parte, porque es un libro... No es para leerse de una y... ¿Cuántas páginas tiene? 64 páginas, sí. ¿Y cuáles son las formas del odio, Alonso? Bueno, aquí están especificadas o están contadas algunas de las que... Mejor dicho, comencemos un poquito más atrás, ¿no? Dale, el año pasado yo escribo una columna semanal que se publica los lunes en El Heraldo y en Semana. Y el año pasado, hacia octubre, septiembre más o menos, trato como de no escribir temas de política, pero obviamente en este país es un poco complicado no meterse en temas de política. ¿Y a usted le gusta? Ah, sí, sí me gusta, pero... Sí le gusta. Y el tema del odio cada vez, a partir del plebiscito por el FIDE hace 2 años, como que comenzó a, lo que yo digo, salió del closet, comenzó a verse cada vez más, particularmente en las redes sociales. Entonces comencé a preocuparme por lo que estaba viendo en el ambiente, por lo que estaba leyendo, la cantidad de insultos que van y vienen todo el tiempo, que además incluso a veces es hasta inconsciente la manera como se expresa el odio. Y como en octubre del año pasado, de pura casualidad leí un libro de Caroline Enke, que después llegó al Heyde en Cartagena, ¿sí?, donde hablaba, se llama Contra el odio, y pues me llamó la atención escribir un par de columnas de reflexiones que en ese momento me vinieron a la cabeza sobre lo que estaba leyendo. Pero lo del odio, ¿usted cree que es una cosa nueva o es una cosa que nos viene de las redes sociales y de la nueva era donde la gente se expresa de una mejor manera? Porque de una mejor manera no, de una manera más odiosa, porque no está mirándose a la cara con las personas a las que insulta. No, el odio sin lugar a dudas es un rasgo humano, así que el odio ha existido siempre. Okay. No es uno de los 4 emociones negativas que tiene el hombre, junto con la tristeza, con el miedo, tristeza, miedo, el odio, y bueno, se me olvida la ira, cuarta, que la ira es una, o sea, hay una diferencia entre la ira y el odio, que no, porque inclusive, ya que lo mencionas, por ejemplo, a mí me llama la atención que el odio no aparece dentro de los 7 pecados capitales, en cambio sí aparece la ira, sí, y el odio es mucho más potente que la ira, porque la diferencia grande y el quid del asunto en el tema del odio es el deseo de hacer el daño a otra persona o a una cosa. El odio, sí. La ira no tiene eso. Tú puedes sentir rabia por una persona, te da ira este momento, ¿qué ira la que tengo? Sí, la ira es momentánea. Es momentánea, sí, es espontánea, ¿ves? El odio no. El odio, qué pena que acá se nos va a meter. Hola, Humildad. Hola, Humildad, ¿cómo estás? Que es mi perra y pues bueno, espero que se salga ahora, pero el odio en cambio conlleva ese deseo de hacerle un daño a alguien o a una cosa. Odio tal cosa, odio ese cuadro, y entonces uno tiene el deseo de romper o dañar o quemar, o odio los libros, como a alguien que le gusta quemar los libros de Bucaramanga, cuyo nombre nefasto no vamos a pronunciar. Ok, usted dice aquí que la misoginia, sí, es una forma de odio. Sí, claro. La misoginia, y adicionalmente, es uno de los grandes, de los grandes defectos, de los grandes problemas que tiene este país desde siempre, ¿no? El profundo miedo hacia lo femenino, no es una cuestión tanto hacia la mujer,
sino como yo lo veo adicionalmente, pues ahora Sí. las feministas me van a, y yo no soy experto en feminismo, simplemente es una mirada desde lo social, y es un profundo miedo hacia lo femenino, hacia lo que se considera débil, hacia lo que se tiene por blando. ¿Solo los hombres son misóginos? No, ¿O hay mujeres misóginas? no, yo creo que es de parte y parte. ¿Ves? Es como que decir que la homofobia solamente se da en los heterosexuales. Claro que no, la homofobia también se da, y muchísimo adicionalmente, entre los gays. ¿Ves? Entonces, claro que sí, y el racismo se da entre los negros, pues en el caso del racismo contra los negros también se da en uno mismo, ¿ves? Entonces, la misoginia se da entre las mujeres, hay una fobia hacia lo femenino. ¿Y usted tiene que ejemplos de misoginia? No, sí. Las ilustraciones son muy bonitas. Sí, esta es bellísima, ¿no? Todo esto es un trabajo de Rey Naranjo. Claro, el comercial. Claro, comercial para la editorial, ni más faltaba. ¿Cuál es la comercial? Volvamos. Perdón. Rey Naranjo Editores, que es una editorial pequeña, una editorial independiente, que está especializada en novela gráfica, sobre todo. ¿Y el ilustrador? Raúl Cadena, de ahí él trabaja también ahí. Hay unas bellísimas. Mi preferida es la de Los Indignados, que es esta. Ok. Los indignados, sí, que estamos ahorita muy en el tema de los indignados. ¿Quiénes son los indignados? A ver, los indignados, cuando comenzó todo esto, porque me preguntaste hace un rato sobre el tema de las redes y hemos dado tantas vueltas. Y sí, no es verdad. Pero efectivamente, cuando volvemos un poquito atrás, esto es una cosa como muy espontánea, no es una cosa preparada, entonces no había pensado en eso, pero como se dio al principio... Claro que sí, estamos conversando. Me preguntaste que si el odio se había dado siempre se ha dado, sin embargo, con las redes particularmente, el odio ha salido del closet. La gente se enmascara, se escuda, se esconde detrás de la pantalla del computador o del teléfono para poder expresar el odio, para expresarlo. Y normalmente, adicionalmente, la manera como más fácil lo hace es incluyéndose en los muros de las personas que no son sus amigos. Porque la mayoría de las veces lo que uno ve es que quien te insulta, no siempre sucede, a veces sucede con los amigos que tú conoces, pero la mayoría de las veces sucede con personas que tú no conoces. ¿Sí? Personas que llegan, que piden tu amistad en el muro y que tú accedes por cualquier razón, o personas que llegan a tu muro a través del muro de otras personas. Por ejemplo, tú escribes en Facebook y otra persona lee ese muro que es amigo y se va inmediatamente, y lo que hace esa persona en muchos casos es utilizar ese muro de otra persona para mandar un mensaje a una nueva audiencia. ¿Sí me hago entender? O sea, sí, la audiencia de su propio muro se le ha quedado chiquita, y entonces él necesita ir a la audiencia de otro muro, a la tuya, por ejemplo, para generar polémica en tu audiencia, no en la mía. ¿Ves? Es como cartas a Bolívar para que las entiendan Santander, digamos más o menos, sí, que de eso trata el asunto. Ayer oía a uno de nuestros políticos defendiendo el proceso de paz que decía que las redes sociales son una gran ventaja para el proceso de paz, porque en lugar de estarnos dando vara en el monte, que no es tan cierto últimamente, estamos peleándonos en las redes. Pero yo no estoy tan de acuerdo, porque sí somos muy agresivos en las redes. El problema, yo creo lo contrario, yo creo que las redes están haciéndole un daño tremendo a la democracia. Por un lado, por todo el tema de las noticias falsas y de todo lo que se tergiversa en las redes sociales, y que la gente adicionalmente quiere creerlo, ¿ves? Porque también hay un tema que es preocupante, y es que tú puedes mostrarle a la persona la evidencia. Mira, aquí está esto, sí, y la persona no quiere creer eso, porque es más fácil creer en el odio, es más fácil creer en el insulto, tú quieres creer más eso. Aquí, por ejemplo, yo pongo el ejemplo, valga la redundancia, de una fotografía que mostraron a los seguidores de Trump,
del día de su posesión como presidente de Estados Unidos, y al mismo tiempo le mostraron una fotografía de ese mismo día de Obama. Sí. A todas luces se veía que de la fotografía de Trump aparecía muchas menos personas, por ahí un 30% menos. Tú estabas viendo la fotografía y la gente decía que había mucha más gente en la de Trump que en la de Obama. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer la equivocación. Uno solo ve lo que quiere ver. Exactamente. Eso es una gran conclusión. Es un tema también de la identidad, en el sentido de que lo asumen como un tema de su propia identidad, cuando realmente no lo es. ¿Ves? O sea, errar es humano y si uno se equivoca, pues, y adicionalmente, a partir del error puede encontrar otros pretextos diferentes. Okay. ¿Ves? Pero uno se queda en eso a pesar de que te están mostrando todo el tiempo la evidencia. Entonces, el tema de las redes está, por una parte, afectando tremendamente la democracia. Es cierto, y era lo que iba a contarte sobre los indignados, que hay muchos casos, sobre todo al principio, al inicio de las redes, que los indignados ayudaron muchísimo a consolidar democracias en algunos lugares. Acuérdate del caso Egipto, cuando salió toda esta gente a las calles, y hay muchos otros casos en el mundo similares, ¿no? Pero no siempre sucede así. Esos son los indignados. Los que salen a la calle a protestar, convocados a través de las redes, y hay otros. ¿Y son políticos todos los indignados? No, pero es que te iba a decir, porque estos indignados que aparecen acá están entre comillas. Okay. O sea, no estamos hablando de esos indignados, estamos hablando de todos los que se asumen como indignados, ¿no? Tú puedes poner una canción, puedes hacer cosas, escribir frases, lo que te dé la gana, pero si pones algo de indignación, es que en contra de algo, de alguien, eso te genera polémica, eso te lleva a clickbait, ¿ves? Okay. Y entonces, en ese sentido, los que se asumen como indignados, pues tienen mucho más like, empoderan, qué palabra tan horrorosa, pero empoderan su narcisismo. ¿Cuáles son los gregarios? Son los que siguen a otros, los que siguen al otro, el calor gregario, sin importar, sin darse cuenta de que lo que está sucediendo puede que no sea correcto, pero no les importa porque es lo que la sociedad te está estableciendo. Te pongo un ejemplo concreto. Hace como 2 semanas o hace poco tiempo, creo que fue el jueves de la semana antepasada, apareció en Twitter más que en Facebook un video en el que supuestamente Poncho Zuleta estaba en una parranda con Iván Duque y él gritaba que viva el paramilitarismo y que no sé qué. Inmediatamente o al poco tiempo salieron porque supuestamente no, Petro escribió algo en contra de ese video. Inmediatamente se supo que el video era falso. Era falso, efectivamente sí. Era falso. Sin embargo, a pesar de que se había dicho que era falso, yo recibí muchos comentarios, no solo de gente vallenata, porque ese video tiene una relación clara con Valledupar, sí. Pero recibí muchos comentarios de gente que aplaudían el tema del paramilitarismo solamente porque supuestamente Poncho e Iván Duque estaban a favor del paramilitarismo. Y nadie quería creer que era falso, claro. o que nadie quería creer que era falso. Efectivamente. Me pasó otro ejemplo. Seguidores también de manera ciega. De lado y lado. De lado y lado. Pero entonces eso es la consecuencia de eso es la bipolaridad que hay en este momento en el país y en el mundo, de hecho. La polarización que hay realmente, yo la concretizo, la enmarco más en un par de personas, en el narcisismo. ¿Ves? Que es una de las formas del odio que aparece acá. En el narcisismo, porque si tú te das cuenta, realmente los que polarizan al país son un par de personajes que son exactamente de un lado y del otro igual de narcisos. Exactamente igual de narcisos. Y los seguidores los siguen. Y no solamente acá, los tenemos en el mundo entero cierto. También. Tenemos a Trump, tenemos a Putin, tenemos, o sea, digo, realmente en este momento de la historia, por alguna razón, los líderes tienen como esa característica. ¿No le parece? Pues el tema del narcisismo, a partir del tema de las redes han aparecido unos rasgos del hombre que siempre han estado ahí, pero que, repito la palabra, como que salieron del closet o están saliendo del closet. ¿Ves? Al punto de que
el Facebook nos ha permitido ver que el mundo está lleno de más locos de los que uno creía. ¿Ves? Porque la cantidad de locos que uno ve en Facebook, las cosas que escriben y todo esto, como que uno dice, wow. La gente perdió la pudor, noción de lo subliminal. el poder de lo íntimo, el pudor Sí, de... no hay subliminales, o sea, todo el mundo habla de manera directa de una cantidad de cosas que podrían manejarse de otra manera y mantener al mundo un poco más equilibrado. Desafortunadamente el odio impide pensar, el odio impide razonar, el odio te cierra y te radicaliza de alguna manera, ¿no? Entonces, y lo más fregado de todo esto es que el odio es una emoción y por más racional que tú argumentes, no lo logras, porque el odio nació en una emoción, no nació del raciocinio, no nació de la razón. La única manera de solucionarlo, de vencerlo, es a través de otra emoción. ¿Ves? Aquí, incluso, acá cerramos el libro con un epígrafe, por favor, de Aliashevich, que es la Nobel de hace 2 años, la rusa que ganó en 2015. ¿Qué dice? Dice, la sociedad se ha dividido de forma abrupta y la gente ha quedado contagiada por la ira. Hay muchísimo odio. No creo que sea posible ganar esta batalla con palabras comunes, con argumentos comunes. Solo el amor puede salvar a los contagiados. O sea, es una emoción la que puede solucionar. El amor no es el antónimo, a pesar de que ella habla aquí del amor, el amor no es el antónimo del odio. El antónimo del odio es la empatía, la capacidad que tú tienes de sentir, de meterte en los zapatos de otra persona. Si tú tienes esa sensibilidad, si tú puedes sentir lo que siente otra persona, es muy complicado que odies. ¿Ves? Loncho, ¿usted quién odia? Yo no. Yo nunca he sido una persona de odios. Tú me conoces hace muchos años. No he sido una persona de odio, no lo soy. A pesar de haber tenido o de tener un pasado bastante complicado en Valledupar, como lo he contado en mis libros. Voy a contarle a la audiencia que Niké Alonso Sánchez escribió un libro que se llama Líbranos del mal. ¿Del bien? Líbranos del bien. Líbranos del bien. Líbranos del bien es la historia en Valledupar de cómo se formaron los grupos paramilitares en un lado y la guerrilla del otro en la misma cuadra. Él fue testigo presencial de eso y tal vez por eso sea la persona indicada para hablarnos del odio. Cuéntenos de cómo el principio de su libro, de Líbranos del mal. Líbranos del bien, siempre se nos va. ¿Sí? Líbranos del bien es una historia que escribí hace 10 años, este año, pues que publiqué hace 10 años. La escribí en el 2006. No se nos olvida, porque está la historia clarísima ahí. Claro, y es la historia la historia real de Rodrigo Tovar, que luego se convirtió en Jorge 40, y de Ricardo Palmera, que luego se convirtió en Simón Trinidad, uno del paramilitarismo y el otro de la guerrilla, y de qué manera las familias de ellos crecieron en una misma calle en Valledupar, que entre otras cosas es la misma calle en la que crecí, pues en la ¿Cómo misma se llama la calle? La calle Grande de Valledupar. Ok. Santo Domingo. La calle Santo Domingo. La calle Grande es la anterior, perdón. Okay. La calle Santo Domingo. Crecimos en la calle Santo Domingo y de qué manera unos se fueron para un lado y el otro para el otro, a pesar de que jugaban fútbol en la misma calle, con el mismo balón y en el mismo equipo. Exactamente, y en el mismo equipo. Bueno, ahí hay una diferencia realmente, ¿no? Porque Ricardo le lleva 12 años a Rodrigo, o sea, Simón le lleva a 40, 12 años, o sea, entonces realmente, si ellos fueron amigos, no lo creo, o sea, no puedo afirmar que hayan jugado, porque no fueron niños al mismo tiempo, que hayan jugado boliche, iba a decir, porque no fueron niños al mismo tiempo. Pero sí se veían en la tienda de la esquina. Pero pues es claro que venimos del mismo contexto socioeconómico, del mismo contexto cultural, y pues adicionalmente que no es que haya cambiado mucho Valledupar desde entonces hasta ahora. Me voy a meter en camisa de 11 varas. Entonces, ahí, ¿usted puede hablar de odio? De lo que pasó, yo sí...
¿El conflicto del país tiene que ver con odio? Yo creería que después sí, que inicialmente, que como nació la guerrilla particularmente, como una petición de que se abrieran unos espacios democráticos y espacios de oportunidades para todos en este país, oportunidades por igual, sin importar clase social, económica, cultural, la edad, ni la religión, ni todo esto. Al inicio de la guerrilla, en 1964, yo sí creo que había un razonamiento válido, que desafortunadamente se fue perdiendo por el odio, se fue enmarañando en el odio del país y pues terminó siendo lo que ya conocemos que sucedió en todo el país, con todas estas muertes, la masacre, la violencia, la sangre, los ríos llenos de cadáveres y todo ese tipo de, no cosas. Tiene sentido la historia, en la historia de nuestro país. Efectivamente. O ¿y sea, ahora? había un carácter ideológico que creería que se fue perdiendo por el tema del odio. ¿Usted cree que Colombia es un país que odia más que todos los demás países o en el mundo hay mucho más odio en este momento? El odio no solamente salió del clóset en Colombia, de hecho, el que lo sacó así, rompió la puerta del clóset realmente fue Trump, que cuando fue candidato a la presidencia, pues dejó ver sin tapujos todo lo que vendría después. Todo ese tema que hemos estado viendo de la supremacía del hombre blanco, y por eso uno ve que después de él han comenzado a aparecer, a darse fuertes debates nuevamente en relación con el racismo, en relación con la mujer, por ejemplo, en relación con los homosexuales, ¿ves? Que de alguna manera estaban, o no digamos dormidos, pero estaban aceptados, estaban de alguna manera solucionados o en algunos casos camuflados también, pero que de nuevo salió a la palestra. Otro de los libros de Alonso Sánchez se llama Al diablo, la maldita primavera, y ese libro es un libro sobre un transexual, ¿verdad? No, una drag queen. Una drag queen. Sí. Y es un libro que se llevó al teatro. Ahí yo creo que Alonso saca mucho de su corazón, y yo creo que ahí también hay mucho odio. Y yo creo que pues los drag queens y los gays y toda la comunidad LGTBI ha tenido que vivir eso muy de cerca. Sí. Yo creo que más que dijiste que saca mucho odio, que la escribió con el corazón, perdón, no, realmente la escribí con las tripas. Con las tripas. Sí, realmente lo que hay ahí es una cuestión meramente estomacal. Definitivamente en sus libros la conclusión que me queda es que hay mucha pasión y que hay mucho también de su corazón o de su tripa ahí. Sí. Y todo tiene pues alguna demostración de odio. ¿Esto es como el resumen filosófico de sus obras? Yo creo que pues yo entiendo la escritura desde las tripas, o sea, yo Sí. creo que uno solamente puede escribir con las tripas, o sea, así es la manera como yo sé escribir y es lo que me gusta leer. Ese tipo de literatura es la que yo normalmente busco como por instinto. Ahora bien, que si yo sí creería, pues porque hay una diferencia entre el Alonso Sánchez Baute de cuando escribió Al diablo, la maldita primavera hace 20 años, en el 97, y lo que los años han decantado y la manera como uno va entendiendo y viendo, no digamos desde la madurez, porque sigo siendo muy joven, sino Todos seguimos siendo muy jóvenes. sino pues la mirada de la vida que te va mostrando y que te va abriendo otros caminos, lo que no significa que no haya todavía una rabia en mí, que todavía la hay, y hay una indignación también en mí, que todavía la hay. Pero una que misoginia tiene también. Pero tiene otros cauces. ¿Ves? Otra manera de expresar. Otra manera de expresarse. Bueno, al final, como este es un libro que se va a regalar, yo sí quisiera saber cómo se va a financiar. Ok, Porque perdón. hay que vender. Listo, este libro se va a regalar efectivamente, este libro de bolsillo, el lunes en ¿La Feria del la Libro? presentación, y pues quedarán algunos para regalar también vamos a regalar 20.000 ejemplares. Pero luego los que no están impresos quedarán en la red también, o sea, el libro quedará en la página
de Rey Naranjo Editores, pues quedará completo. Aquí solamente hay 10 ensayos, porque no queríamos que fuera más grueso, pero el libro original son 15 ensayos y ese va a quedar siempre en la red y es completamente gratuito. Así que, ¿cómo se financió? Bueno, gracias a Promigas, Antonio Celia, que es uno de los empresarios más importantes del país, ¿Sí? Y es un empresario pues, de los más reconocidos de la costa atlántica, sobre todo en Barranquilla, ¿Sí? pues se interesó desde el principio por el trabajo que yo estaba haciendo, por las columnas que estaba escribiendo. Apenas llevaba como mes y medio, porque al final fueron 4 meses seguidos durante, por eso son 15, precisamente, porque Sí. son continuos. Y pues cuando yo hablé con Antonio apenas llevaba como mes y medio, o sea, apenas llevaba como 5 o 6 columnas y ya él estaba entusiasmado con el trabajo que yo estaba haciendo con las columnas. Entonces, pues por eso decidió apoyarme para regalarlo, porque el interés siempre ha sido como ese, ¿no? Que llegue a todo el que quiera leerlo. Pues muchas gracias, Loncho, No, muy por el amable. libro, por su generosidad, por recibirnos en su casa y por hablar con nuestra audiencia aquí en Iquique No, pues sobre muchas las gracias. formas del odio. Muchas gracias a quien y que, muy amable por esta entrevista.